Muy buenas noches, en instantes nada más va a estar con nosotros José Luis Gioja para hablar de todos los temas. Yo quiero comenzar el programa hablándole de un hombre ya entrado en años, un hombre que había sido hijo de su tiempo, que se había involucrado con una época turbulenta de su vida y que al mismo tiempo era un hombre muy comprometido, un hombre que se vio rápidamente vinculado al mundo de las letras, que era periodista, pero que también no solo sabía del poder de las palabras, también sabía de la acción. Y más temprano que tarde en su vida decidió enrolarse en el ejército, pelear por la independencia de su país en 2 ocasiones. Y este hombre ya entrado en años, ya prácticamente cuando había superado los 60 años, tuvo 2 revelaciones trascendentales. La primera fue que finalmente entendió el poder de la palabra. Finalmente entendió que aquel que supiese manejar lo que era el peso específico que tenía cada palabra podía llegar a transmitir un mensaje que durase de generación en generación. Y por otro lado también tuvo otra revelación, que si había que pensar con sencillez y con justicia, uno tenía que escribir de la misma forma que pensaba. Tenía que escribir con sencillez y con justicia. Y este hombre, al cual le faltaba muy poquito para morir, él obviamente no lo sabía, comenzó a escribir una historia que fue, tal y como él quería, universal. Y yo se la voy a contar esta noche. Usted seguramente ya la sabe, seguramente ya la conoce, seguramente lo habrá escuchado infinidad de veces. Había una vez un carpintero de nombre Gepetto, un carpintero anciano, un carpintero que de alguna manera estaba cansado ya de la vida que había llevado, pero que, dicen algunos, tenía nostalgia por aquello que no había vivido, tenía nostalgia por la idea de ser padre. Y un día tomó un martillo, tomó las herramientas que maneja un carpintero y se puso a fabricar un títere. Buscó aquí y allá un tronco, encontró un tronco de pino. Prácticamente ese tronco parecía que le hablaba. Y comenzó a trabajarlo día y noche, noche y día, hasta que finalmente terminó de fabricar un títere de madera, al cual llamó Pinocho. Esa misma noche, cuando lo terminó, se fue a dormir con muchas ideas, con muchos sueños. Y durmió plácidamente. Y mientras tanto, apareció un hada azul, un hada que viendo y habiendo presenciado el esfuerzo, la creatividad, la energía que había puesto Gepetto en la fabricación de este títere, decidió insuflarle un soplo de vida y transformó a un títere en algo vivo. Pero claro está, había una condición, y esa condición era que Pinocho, así se llamó, Pinocho tenía que ser generoso, tenía que ser obediente y sobre todas las cosas tenía que ser sincero. Usted ya sabe, yo no le tengo que contar esta noche la historia de Pinocho, que dicho sea de paso, es una historia para adultos, no es una historia para chicos, a pesar de todas las versiones que hemos tenido cuando somos niños. Y lo que quiero manifestarles es que en ese derrotero que es la historia de Pinocho, siempre tuvo que elegir entre el bien y el mal. A partir de cierta inocencia que tenía este personaje, a partir de cierta frivolidad, si usted quiere, Pinocho no se comprometió con aquello que era prácticamente una condición. Pinocho terminó siendo una persona traviesa, una persona de alguna forma insensata y una persona mentirosa. Así fue como finalmente llegó, en algún momento, un castigo ejemplar por parte del hada azul que le dijo: mire, como usted, Pinocho, sistemáticamente miente, sabe que cada vez que mienta a partir de ahora le va a crecer la nariz. Yo me pregunto en esta noche, lo abandonamos a Pinocho por un instante, si en la Argentina, si en el mundo de la política, pero sobre todas las cosas si en este gobierno
no hay abundancia de Pinochos y hay falta de Gepettos. Porque siendo Gepetto una persona idealista, una persona sensata, una persona prudente, una persona que siempre se manejó con la cautela del caso, una persona sabia si usted quiere, en general lo que vemos es que faltan hombres y mujeres que tengan estos ideales, que se manejen de esta forma. Es más, le diría que faltan hombres y mujeres que conciban a la política como la herramienta de transformación colectiva que es. Hoy pocos hablan de eso, y sin embargo es realmente relevante. Contar con personas que puedan guiar, que puedan dirigir el destino de miles, de millones de argentinos sin pensarse divinidades de la política, sencillamente haciendo lo que tienen que hacer. Y por otro lado me pregunto si no hay exceso de Pinochos, exceso de personas, de personajes que pasan por alto lo que son los valores con los cuales han llegado al poder, que de alguna manera se traicionan a sí mismos, pero sobre todo traicionan al resto, porque van detrás de una ambición, van detrás de un objetivo, y en ese sentido miran para el costado en lo que tiene que ver con el mundo de la política. Me pregunto si en muchos aspectos estos Pinochos no hacen juegos, no hacen experimentos con la verdad, y si eso en algún caso, présteme atención, no roza la hipocresía. De eso es de lo que hablamos esta noche. Pero le admito dos cosas. Primero, que no es una locura traspolar el mundo de un cuento, en este caso el cuento de Pinocho, el títere de madera, a lo que es la realidad de todos los días. Y además que si hablamos de la mentira, que en definitiva es aquello que gravita con fuerza en esta historia que estamos contando, la mentira como un elemento, yo le podría decir, mire, mentir, hemos mentido y mentimos prácticamente todos, habrá que reconocerlo. Pero la mentira en la política tiene un efecto devastador. La mentira en la política es la mentira hacia la sociedad. Y está claro que, de alguna manera, existe allí un fraude que en muchos aspectos, la única forma de ponerle un límite es sencillamente contrastándolo con la realidad. Yo podría quizás proponerle el ejercicio teórico de pensar un poco hacia atrás, de pensar si aquello que formó parte de una campaña no fue en definitiva un andamiaje, un montaje de características progresistas, que se transformó de alguna forma en un fraude ideológico. Y le digo más, si en gran medida en esas campañas las propuestas que tenían que ver con lo moral, con lo ético, no terminaron colándose, aprovechándose de ciertos agujeros que había dejado el kirchnerismo y vendiéndonos algo que finalmente saldó negativo, saldó con aroma a fraude. Mire, tengo varios puntos para proponerle esta noche, para contrastar entre aquello que se dijo y aquello que terminó pasando. La pobreza cero, hoy la pobreza, y muy probablemente en los próximos días va a cruzar el 30%, va a ser la información que va a dar el INDEC. La inflación, supuestamente fácil de controlar, hoy la inflación va camino a cerrar el año en un 45%. Los programas sociales, el desarrollo del mercado doméstico, nada de todo esto pasó. La creación de puestos de trabajo, se está precarizando directamente lo que es el empleo. Hay una falta de compromiso presente en lo que es la realidad de todos los argentinos. Se olvidan, como Pinocho, de honrar sus compromisos. Se olvidan, como Pinocho, de las promesas que no han sido honradas a tiempo. Se olvidan de la gente y se olvidan también de la política. Y déjeme decirle algo sobre la política, porque la política es ese lugar muy importante, es el lugar donde vamos a decidir qué desigualdad estamos dispuestos a soportar, qué dolor o cuánto dolor estamos dispuestos a ver y cuánta injusticia estamos dispuestos a padecer.